Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer esta libreta personalizada desde cero. Los materiales que vamos a utilizar son hojas que vamos a recortar de folios al tamaño 14 por 18 centímetros aproximadamente. Las puedes hacer de folios o también con rayas. Dos trozos de cartón de 14,5 por 18,5 centímetros. Papel, en este caso estoy usando papel mix media de Canson de 200 gramos. Y una encuadernadora como esta Binditol de la marca Suter. Y una espiral. Puedes utilizar la encuadernadora que tengas a mano. Vamos a empezar decorando la portada de las libretas. Para ello hemos recortado un trozo de papel de mix media un poco más grande que las portadas de cartón, aproximadamente 1,5 centímetros por cada lado más grande, y lo vamos a decorar con tinta Distress Oxide. Ponemos un poco de tinta de distintos colores en nuestra superficie de trabajo directamente con el tampón de tinta y vamos a rociar con agua. A continuación aplicamos el papel por encima de la tinta moviéndolo para que coja todos los colores. Podemos volver a rociar con agua y decorar la otra portada de nuestra libreta. Y si lo necesitamos, aplicaremos más tinta y más agua. Para acelerar el secado podemos utilizar una pistola de calor. Y una vez seco podemos volver a aplicar para crear efectos más interesantes, como estas gotas. Este tipo de tintas reaccionan al agua de manera que se oxidan, de ahí su nombre de Distress Oxide. Así que si echamos unas gotitas de agua y luego las secamos, ves el efecto tan interesante que se crea. Y aquí he hecho varias hojas decoradas con esta misma técnica, con diferentes colores de tinta, ya que voy a hacer varias libretas. Ahora vamos a forrar nuestras portadas de cartón con los papeles decorados que hemos creado. Para pegarlo vamos a utilizar pegamento líquido. En este caso estoy usando Tacky Glue, pero puedes utilizar por ejemplo cola blanca o pegamento de barra o el pegamento que más te guste. Te recomiendo con este tipo de cartón no utilizar cinta de doble cara, ya que la unión con pegamento líquido es más duradera. Colocamos el cartón en el centro de nuestro papel y para que nos sea más fácil doblar vamos a marcar el extremo del cartón. Yo lo estoy haciendo con un buril. Y ahora doblamos poco a poco el papel. Doblamos primero los dos lados más largos y aplicamos pegamento. No olvides antes de aplicar pegamento cortar las esquinas, dejando un margen de unos 2 milímetros hasta la esquina. Y ahora doblamos los dos lados largos hacia adentro. Presionamos bien con la plegadera para que se quede bien pegado. Presionamos las esquinas y ahora colocamos pegamento en los lados cortos y los doblamos también hacia adentro. En el interior vamos a colocar un trozo de papel decorado que sea unos 5 milímetros más corto por los lados para que nos quede un poco de margen. Aplicamos pegamento líquido también y lo pegamos en el interior de la portada.
decoramos de la misma manera tanto la portada como la contraportada de nuestra libreta. Y una vez lo tenemos todo preparado, vamos a encuadernar. Marcamos el centro de las hojas de papel y la hacemos coincidir con esta línea central de la encuadernadora. Con esta pequeña pestañita vamos a marcar dónde nos quedan nuestras hojas y una vez lo tengamos colocado en su sitio, bajamos la palanca para que se realicen los orificios centrales. Sin mover la marca que hemos hecho, vamos a colocar todas las hojas de nuestra libreta para que nos queden los orificios en el mismo sitio. Y ahora colocamos las hojas de manera que podamos realizar los orificios por los otros lados. Fíjate bien en las instrucciones que trae tu encuadernadora para realizar correctamente el número de orificios que desees. Yo para este tamaño de libreta he realizado 12 orificios. Y de la misma manera procedemos para hacer los orificios en las portadas. Una vez hayamos terminado, no olvides abrir esta puertecita para sacar todos los restos. Y ahora hacemos coincidir los orificios de las hojas interiores con los de la portada. Y para encuadernar debemos colocar la contraportada de esta manera encima de la portada antes de introducir la espiral, como ves en la imagen. Introducimos la espiral abierta por todos los orificios de las hojas y de las portadas. Y ahora, utilizando también la encuadernadora, con estas plantillas que trae vamos a calcular la medida según la medida de la espiral que estemos utilizando. En este caso yo estoy utilizando una de media pulgada, con lo cual tengo que adaptar mi máquina a esa medida. Y una vez tengamos las medidas, vamos a colocar la libreta con la espiral abierta y presionamos la palanca para cerrarla. Si se nos queda abierta, volvemos a presionar un poco más para que se cierre, pero procura no presionar en exceso para que no se deformen las anillas. Ahora ya podemos volver a poner la contraportada en su sitio y ya tenemos encuadernada nuestra libreta. Estas son las que yo he hecho con las diferentes hojas decoradas que hice.
y a continuación puedes ver varias sugerencias de decoración de las portadas. Y así es como quedan todas las libretas terminadas. Aquí las puedes ver sin decorar todavía las portadas y aquí las 6 libretas cada una con su decoración. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a me gusta y comparte si te ha gustado y recuerda seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.